Mi nombre es Amelie. Tengo 26 años. Trabajo como empleada doméstica en una casa grande. La casa es muy grande, con 5 dormitorios y 3 baños. Hay un jardín, una piscina y una gran puerta. Limpio las habitaciones, lavo la ropa y preparo el desayuno todas las mañanas. La casa pertenece al señor Adrien. Es un hombre rico. Es dueño de una gran empresa, usa trajes elegantes y conduce un coche negro. Tiene 34 años, vive solo y es tranquilo. No habla mucho, pero no es grosero. Siempre dice hola y gracias. Eso es todo. Cuando empecé a trabajar allí, estaba nerviosa. Nunca había trabajado en una casa tan grande. Mi ropa era sencilla y mis zapatos eran viejos. Venía de un pueblo pequeño. No había ido a la universidad. Necesitaba este trabajo. Mi madre estaba enferma y tenía que enviar dinero a casa. Todos los días limpiaba la cocina y preparaba su té. Al señor Adrien le gustaba el té sin azúcar. Le gustaban los huevos y las tostadas por la mañana. Siempre salía al trabajo a las 8, volvía a las 6 de la tarde. Yo preparaba la cena y luego lavaba los platos. Me quedaba en una habitación pequeña cerca de la cocina. Era sencilla y tranquila. Una noche empezó a llover con mucha fuerza. Había truenos y viento fuerte. Yo estaba limpiando el suelo cuando se fue la luz. Me detuve. Tenía miedo de la oscuridad. No sabía qué hacer. Entonces escuché su voz. Amelie, ¿estás bien?, preguntó. Dije que sí, solo sorprendida. Entró en la cocina con una vela. Se paró a mi lado, vi su rostro a la luz de la vela. Se veía diferente. Se veía amable. Dijo, siéntate, yo prepararé el té. Me quedé en shock. Señor, yo puedo hacerlo, dije. Pero él sonrió. Trabajas todo el tiempo, puedes descansar esta noche. Preparó el té y me dio una taza. La sostuve con las 2 manos, estaba caliente. No dije mucho, solo dije gracias. Él dijo, no hablas mucho, ¿por qué? Miré hacia abajo. Porque soy la criada, dije. Me miró. Sus ojos eran suaves. Pero también eres una persona, dijo. Nadie me había dicho eso antes. Quise llorar, pero me contuve. Esa noche nos quedamos en silencio. La vela ardía entre nosotros. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. El señor Adrien empezó a hablar más. Me hacía preguntas. ¿De dónde eres? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Qué te gusta hacer? Le conté cosas pequeñas. Dije que me gustaba pintar. Dije que cuando era niña dibujaba flores. Le hablé de mi madre y de su enfermedad. Él escuchaba en silencio. Un día llegó a casa con un regalo. Era un cuaderno de dibujo y unos lápices. Recordé que te gusta dibujar, dijo. Sostuve el cuaderno en mis manos. No sabía qué decir. Gracias, susurré. Esa noche dibujé una rosa. A la mañana siguiente dejé el dibujo en la mesa de la cocina. Cuando volví había una nota. Es hermoso, había escrito. Empecé a sentir algo dentro de mí. No sabía qué era, pero sonreía más. Limpiaba mientras escuchaba música.
pintaba por las tardes. A veces se quedaba en la puerta mirándome. Me sentía tímida, pero mi corazón estaba caliente. Nadie me había mirado así antes. Un fin de semana me preguntó, ¿te gustaría venir conmigo a la librería? Lo miré sorprendida. ¿Yo? Él sonrió. Sí, tú. Me puse mi mejor vestido. Era viejo, pero estaba limpio. Me cepillé el cabello y me puse un poco de lápiz labial. Caminamos juntos. La gente nos miraba, un hombre rico y su criada. Me sentía pequeña, pero él caminaba a mi lado como si yo fuera alguien importante. En la librería me dijo que eligiera cualquier libro que quisiera. Elegí un libro pequeño sobre flores. Él lo pagó y me lo dio con cuidado. De camino a casa dijo, no eres solo una criada, Amélie. Eres dulce, amable y fuerte. No respondí. Solo miré por la ventana y sonreí. Pero no todo fue fácil. Una mañana vino su tía de visita. Era alta, rica y fría. Me miró con dureza. ¿Quién es ella?, preguntó. Amélie, trabaja aquí, dijo Adrienne. Sus ojos me miraron de arriba abajo. ¿Dejas que la criada se siente en el jardín?, dijo. Sí, puede sentarse donde quiera, respondió Adrienne. Pero yo me sentí avergonzada. Me levanté y volví a entrar. Esa noche lloré en mi pequeña habitación. No pertenecía a su mundo. Adrienne llamó a mi puerta. No llores, dijo. Ella no te conoce. Dije, ella tiene razón, solo soy la criada. Se acercó. Amélie, escucha, no eres solo esto, eres más que este trabajo. Yo te veo. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Por qué eres amable conmigo?, pregunté. Él sonrió suavemente. Porque me gustas. Mi corazón se detuvo por un momento. Pero yo no soy nadie, dije. Él negó con la cabeza. Eres alguien. Eres la persona en la que pienso cuando estoy en el trabajo. Eres a quien espero cuando vuelvo a casa. No sabía qué decir. Mis manos temblaban. Él tocó mi mano con cuidado. Vamos despacio, pero por favor, nunca digas que no eres nadie. Tú lo eres todo para mí. Esa noche no pude dormir. Mi corazón estaba lleno, pero también preocupado. ¿Podía una criada enamorarse de un hombre rico? ¿Podía él amarme de verdad? ¿Era real o solo un sueño? Los días pasaron. Me trató igual que siempre, con respeto, con cuidado, pero ahora sonreía más. Se sentaba conmigo cuando tomábamos té, miraba mis dibujos, incluso me compró zapatos nuevos. Sentía que estaba despertando de un invierno muy largo. Al mundo no le gustan las historias como la mía. Una criada y un hombre rico. La gente susurra, la gente juzga. Y pronto, alguien hizo más que susurrar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando? A veces me pregunto si alguien en algún lugar lejano me entiende. Saber que estás aquí me da fuerza. Ocurrió un lunes por la mañana.
Yo estaba limpiando la sala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a una mujer con un vestido rojo. Llevaba lápiz labial oscuro y tenía las uñas largas. Se veía rica, orgullosa y enfadada. Entró en la casa sin pedir permiso. No la detuve. Me sentí confundida y asustada. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Preguntó dónde estaba el señor Adrien. Le dije que no estaba. Dijo que su nombre era Vanessa. Dijo que había sido su prometida. Yo no la conocía. El señor Adrien nunca me había hablado de ella. Vanessa me miró y se rió. Sus ojos eran fríos. Me dijo que yo solo era la criada. Me dijo que recordara mi lugar. Sus palabras me dolieron. Me quedé quieta, en silencio. Quería que se fuera. No me sentía segura. Cuando el señor Adrien volvió a casa esa noche, le conté lo que había pasado. Su rostro cambió. Dijo que ella no tenía derecho a venir. Dijo que era parte de su pasado. Me aseguró que ya no la amaba. Añadió que ella lo había dejado antes y le había roto el corazón. Escuché, pero permanecí en silencio. Sus palabras se quedaron en mi cabeza. Volví a sentirme pequeña. Empecé a pensar que quizá era un error. Tal vez un hombre como él no debería amar a una mujer como yo. Desde ese día, mi sonrisa desapareció. Seguí limpiando, seguí cocinando, pero ya no cantaba. Mientras trabajaba, dejé de dibujar. Me movía lentamente. Tenía miedo de lo que pudiera pasar. Una mañana fui al mercado a comprar pan y huevos. Escuché susurros. Dos mujeres me miraron y señalaron. Una de ellas se rió. No me detuve a escuchar. Apreté mi bolso con fuerza y caminé rápido. Quería llorar. Quería esconderme. Sabía que estaban hablando de mí. Esa semana mi foto apareció en el periódico. Alguien había tomado una foto del señor Adrien y de mí en la librería. El titular decía, La criada y el millonario. Mi rostro era pequeño, pero claro, la gente ya me conocía. En casa, me quedé en mi habitación con la puerta cerrada, miraba el suelo. Me sentía fría y cansada. Pensé en irme. Tal vez la vida sería más fácil para él si yo desaparecía. No quería ser su problema. Esa noche, el señor Adrien entró en la cocina. Me preguntó por qué estaba tan callada. Dije que estaba bien. Él respondió que no me creía. Le confesé que la gente se burlaba de mí. Le dije que decían que yo no era nada. Me miró y dijo que estaban equivocados. Me dijo que yo lo era todo para él, pero me resultaba difícil creerlo. Unos días después, me llevó al mar. Era un lugar tranquilo, con arena suave y agua azul. Caminamos junto a las olas. El sol estaba cálido y el viento era ligero. Me sentí en calma. No hablamos durante un rato. Luego se detuvo y me miró. Me dijo que me amaba. Dijo
que yo hacía que su casa se sintiera como un hogar. Dijo que quería casarse conmigo. Me quedé quieta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué decir. Nunca había soñado con algo así. Susurré, sí. Sonrió y tomó mis manos. Lo miré y empecé a llorar. Estaba feliz, pero al mismo tiempo tenía miedo. Después de eso, la vida volvió a cambiar. Hablamos con algunos amigos, él habló con su familia, su tía no estaba contenta. Dijo que yo solo quería su dinero. Dijo que era una vergüenza. Yo permanecí en silencio, no quería discutir. El señor Adrien le dijo que yo no buscaba dinero. Dijo que yo era honesta. Dijo que me amaba. No lloré ese día, pero mi corazón estaba pesado. Deseaba que la gente pudiera ver la verdad. Deseaba que pudieran ver mi corazón. Tuvimos una boda pequeña. Fue sencilla y tranquila. Llevé un vestido blanco sencillo. Él llevaba un traje azul. Intercambiamos nuestros votos en el jardín. Solo había unos pocos invitados. Él me miró todo el tiempo. Después de la ceremonia, nos sentamos cerca de las flores. Tomó mi mano y dijo que esta era nuestra nueva vida. Le devolví la sonrisa. Aún sentía que estaba soñando. Ya no era la criada, era la esposa, pero el mundo no había cambiado conmigo. Algunas personas todavía me miraban, todavía susurraban. En una cena, una mujer se rió y dijo, «Así que esta es la criada que se convirtió en esposa». Sonreí, pero por dentro me dolía. Después de la fiesta, me senté en la cama sin hablar. El señor Adrien me preguntó qué pasaba. Dije, nada, pero él lo sabía. Me dijo que no los escuchara, dijo que yo tenía un buen corazón. Dijo que lo hacía feliz. Esas palabras me ayudaron, pero el dolor seguía dentro de mí. Unas semanas después, le ofrecieron un trabajo en otro país. Me preguntó si quería irme con él. Dije que sí, quería dejarlo todo atrás, quería un nuevo comienzo. En ese lugar, nadie sabría que yo había sido criada. Nadie se reiría. Nadie me pondría apodos. Podría ser simplemente su esposa. Hice mi maleta y me despedí de la casa. Era la casa donde había trabajado y la casa donde había encontrado el amor. 2 semanas después, tomamos el avión. Miré por la ventana. Las nubes eran blancas y suaves. Sostuve su mano. No sabía qué me esperaba, pero estaba lista. Ya no era la misma chica que había empezado como criada. Era más fuerte. Tenía amor. Y una nueva vida me estaba esperando. Nos mudamos a un nuevo país. Estaba lejos de mi antigua vida. La ciudad era tranquila y limpia, la gente caminaba despacio, el aire era fresco. Allí nadie sabía quién era yo, nadie me miraba, nadie susurraba. Yo era simplemente su esposa. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de un parque.
Tenía paredes blancas y grandes ventanas. Un árbol estaba frente a nuestro dormitorio. Cada mañana observaba las hojas moverse con el viento. Preparaba té y esperaba a que Adrienne se despertara. El silencio se sentía seguro. Adrienne empezó su nuevo trabajo. Estaba ocupado, pero feliz. Yo me quedaba en casa, preparaba el almuerzo y limpiaba. Salía a caminar por las tardes y iba al mercado. Mi inglés no era perfecto, pero lo intentaba. Quería ser amable. Algunos días extrañaba mi antigua vida, no el trabajo, sino la sensación de hogar. Extrañaba a mi madre, extrañaba mi cama pequeña, extrañaba el sonido de la escoba sobre el suelo. Era extraño. Tenía más ahora, más dinero, más espacio, más libertad. Y, aún así, algo faltaba. Un día Adrienne llegó a casa temprano. Trajo papel y lápices, dijo. Pensé en ti cuando vi esto. Sonreí. No había dibujado desde hacía meses. Esa noche dibujé una flor y luego un pájaro. Mis manos se movían despacio, pero mi corazón se sentía ligero. Por la mañana miré los dibujos. No eran perfectos, pero se sentían verdaderos. Puse uno en un marco y lo coloqué en la cocina. Cuando Adrienne volvió a casa, lo vio y sonrió. Deberías hacer más, dijo. Así que continué. Empecé a dibujar todos los días. Dibujé árboles, ventanas, pan sobre una mesa. Dibujé las manos de mi madre de memoria. Dibujé el jardín que solía limpiar. Dibujé mi pequeña habitación. No había olvidado de dónde venía. Lo llevaba conmigo. Más tarde, encontré una pequeña clase de arte cerca. Fui en silencio. La profesora era amable. Hablaba despacio. Las mujeres me sonreían. Me preguntaron de dónde era. Respondí. De un pueblo pequeño. Era empleada doméstica. Escucharon. Una mujer dijo, «Es un trabajo honesto». Sonreí. Me sentí vista. Pasaron las semanas, luego los meses. Mis dibujos mejoraron. Mi profesora dijo, «Tienes una mirada suave. La gente siente algo cuando mira tus imágenes». Eso me hizo feliz. Se lo mostré a Adrienne. Él dijo, «Siempre supe que eras especial». Un día tomé una decisión. Alquilé una mesa en el mercado del fin de semana. Coloqué mis mejores dibujos en marcos y los preparé por la mañana. No sabía si alguien se detendría, pero lo hicieron. Una chica dijo, «Me gusta este. Se siente tranquilo». Lo compró. Sonreí todo el día. Cada semana vendía más. Usaba el dinero para comprar mejores lápices. Compraba pan para la cena. Compraba pequeños regalos para Adrienne. Al principio no le dije de dónde venía el dinero, pero una noche vio las monedas sobre la mesa. Dije, «La gente compró mis dibujos». Me miró y luego me abrazó muy fuerte. Esa noche nos sentamos junto a la ventana. Él dijo, «Estás haciendo lo que amas. Estoy orgulloso de ti. Miré las estrellas.
Me sentí tranquila. Ya no me sentía una sirvienta, ya no me sentía una extraña en su mundo, me sentía yo misma. Una noche Adrien llegó tarde a casa. Se veía muy cansado, le preparé sopa, nos sentamos juntos en el sofá. Él dijo, a veces siento que no te doy lo suficiente. Lo miré y dije, me diste paz, me diste seguridad, me diste la oportunidad de encontrarme a mí misma. Eso es más que suficiente. Sonrió y besó mi mano. Nos quedamos allí sin palabras, con solo un amor tranquilo. Ese invierno, mi madre vino a visitarme. Era su primera vez en un avión. Llevaba un abrigo sencillo y una bolsa pequeña. Cuando la vi en el aeropuerto, corrí hacia ella, lloró y dijo, «Te ves tan feliz». Respondí, «Lo estoy». En casa le mostré mis dibujos, le mostré el mercado donde los vendía. Sonrió con orgullo, tocó mi rostro y dijo, «Has construido una nueva vida». Cocinamos juntas, reímos juntas. Me contó historias antiguas que casi había olvidado. Por un momento, todo se sintió completo otra vez. Antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré. Nunca fuiste solo una sirvienta. Siempre fuiste más. Ahora el mundo también lo ve. Después de que se fue, me senté junto a la ventana. Observé los árboles moverse con el viento. Pensé en la chica que una vez fui, la que fregaba suelos y caminaba en silencio por grandes pasillos, la que se sentía pequeña. Ella sigue siendo parte de mí, pero ahora se mantiene erguida. Fui su sirvienta, ahora soy su esposa, pero más que eso, soy yo misma. Si disfrutaste mi historia, gracias por darle me gusta, comentar y compartir. Pronto llegarán más historias sencillas y emocionales.